Este domingo concluye el año litúrgico, con el domingo 24 de Pentecostés. Ya la próxima semana será el primer domingo de Adviento, tiempo de preparación a la Navidad, tiempo de penitencia. Y para este domingo la Iglesia escoge un evangelio lleno de muchas enseñanzas, porque está concluyendo el año litúrgico, está concluyendo el ciclo de sus enseñanzas para volver a empezar la próxima semana. Y en este evangelio que nos pone, nuestro Señor habla de dos cosas al mismo tiempo. A petición de los apóstoles, nuestro Señor les habla de la ruina de Jerusalén, de la destrucción de la ciudad santa y del fin del mundo. En este sermón que nuestro Señor les da, les habla de las dos cosas: cómo va a ser la destrucción de Jerusalén, cómo fue, y cómo va a ser el fin del mundo. Nos hablan que la destrucción de Jerusalén fue tan grande, fue tan terrible lo que sucedió, que cuando el emperador romano entró a la ciudad, el que después fue emperador romano, dijo: Dios es testigo de que yo no soy culpable de esta tragedia. Yo le ofrecí a los judíos muchas veces el perdón, les ofrecí la tregua y ellos se obstinaron en pelear contra mí. Llegó a tal grado la calamidad en aquellos días que las mismas madres se comían a sus hijos, y el templo de Jerusalén quedó completamente destruido. Aún el Santo de los Santos, que era el lugar más sagrado del templo, donde el sacerdote entraba una vez al año para hablar con Dios, quedó completamente reducido a cenizas. Fue terrible la caída de Jerusalén, y es figura del fin del mundo. Así como Jerusalén fue destruida por el pecado de los judíos, así el mundo va a ser destruido. Y podríamos ir desengranando muchas enseñanzas que este evangelio nos trae, especialmente en nuestros tiempos, que parecen ser apocalípticos, ya finales. Esos avisos que nuestro Señor nos da: sean prudentes, ya están sobre aviso. Sin embargo, queremos hacer hincapié en esa misma destrucción de Jerusalén, porque es cierto, fue el castigo y la maldición que los mismos judíos se echaron sobre ellos cuando pidieron que la sangre de nuestro Señor cayera sobre ellos. Pero ¿qué pasó después? La ciudad quedó destruida, quedó completamente reducida a cenizas. ¿Y los cristianos que estaban allí? ¿Qué fue de la iglesia? Porque Santiago fue el primer obispo de aquella iglesia, de la iglesia de Jerusalén. Muchos católicos estaban ahí, es cierto, huyeron porque conocían el aviso de nuestro Señor. Al ver el ejército romano comprendieron que se acercaba la destrucción de la ciudad y se fueron. Pero ¿y sus casas? ¿Qué fue de la iglesia, de los altares? ¿Qué pasó con los católicos? ¿Qué sucedió en aquella circunstancia en toda la iglesia? Pues los cristianos de todo el mundo hicieron lo posible por aliviar aquella tragedia, y no solamente ayudaron a los católicos, sino aún a los mismos judíos, a los mismos paganos. Con su caridad hicieron algo que nunca antes se había visto en el mundo: que de todas las partes de la tierra acudiera la ayuda para aquellos necesitados. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se hizo así? Porque aquellos cristianos sabían muy bien lo que quizá nosotros no sabemos, o hacemos como que no sabemos: que toda la iglesia es un solo cuerpo y que cada uno de nosotros está obligado, según sus medios y capacidad, a cooperar con la obra de la iglesia. Toda la iglesia forma un solo cuerpo, somos un mismo cuerpo. Es decir, que ustedes y yo, todos los aquí presentes y todos aquellos que comparten la fe católica alrededor del mundo, estamos fusionados tan fuertemente, tan unidos, que ni todo el infierno junto puede romper ese lazo que nos une entre nosotros, que nos une con la fe de nuestro Señor, que nos tiene atados a la iglesia de Cristo. Todos los cristianos estamos unidos y somos un mismo cuerpo, una misma familia. Como nuestro Señor le prometió a San Pedro: el infierno nada va a poder contra nosotros. Podrá quitarnos la vida, pero no puede romper el lazo que nos une entre nosotros. Y esto nos lo enseña expresamente San Pablo. Nadie lo niega, pero quizá lo ignoramos. Es un dogma de fe que debemos creer con todas las fuerzas de nuestra alma. Como nos dice San Pablo, somos un mismo cuerpo,
Unos son pies, otros manos, otros ojos, pero al fin y al cabo somos un mismo cuerpo. Cada cristiano tiene un lugar especial y una función específica dentro de la iglesia. Ustedes y yo, cada uno tiene una función especial, como en el ejército. Todos los soldados forman parte del ejército, pero no son iguales. Hay generales, hay artilleros, hay infantería. Cada quien cumple una función específica. Así somos en la iglesia todos nosotros. Los obispos son los ojos que custodian la fe y las costumbres. Los sacerdotes son los pies de la iglesia que la sostienen con sus sacramentos y la predicación. Los religiosos son como el corazón que con sus oraciones bombean la gracia a todos los cristianos. Y así podríamos ir discurriendo, explicando la maravillosa obra que Dios ha hecho en la iglesia a través de los siglos. De eso no nos cabe duda. Sin embargo, aquí cabe una pregunta. ¿Son conscientes de su importancia y responsabilidad dentro de la iglesia católica? Yo soy consciente de que formo parte de la iglesia y que tengo una responsabilidad para con la iglesia y para con todos los católicos, para con todos los cristianos. Ojo que aquí no se trata de una importancia democrática, como heréticamente sostienen los modernistas el día de hoy, y que inclusive los reúnen y se juntan los fieles de todo el mundo para votar qué es lo que se tiene que creer y si se va a cambiar la enseñanza de nuestro Señor y los sacramentos. Eso es una herejía. La iglesia no es democrática, la iglesia es monárquica. Hay una jerarquía que nuestro Señor estableció y que se debe respetar, de manera que ni el dogma, ni los sacramentos, ni las costumbres están sujetas a votación. No depende de la mayoría, porque la verdad no es democrática, la verdad es objetiva. Es lo que Dios reveló y me podrá parecer o no, me podrá gustar o no, pero eso no cambia que siga siendo verdad. No cambia que esa sea la doctrina de Cristo. Se podrán juntar todos y escoger una nueva doctrina, pero será su doctrina, no la doctrina de Cristo ni el dogma de la iglesia, porque la iglesia no es democrática, es monárquica. Y la importancia de cada uno de ustedes, de nosotros, no radica en el poder de votar y elegir lo que más nos parece, no. Nuestra importancia radica en que podemos cooperar a la salvación de más almas, incluyendo la mía. Esa es mi importancia, porque cada uno de nosotros está obligado a cooperar con la obra de la iglesia. ¿Cuál es la obra de la iglesia? ¿Cuál es el fin de la iglesia? Cuando nuestro Señor nos unió a todos los católicos por medio de la fe y de los sacramentos, nos trazó una misión y se la encomendó a los apóstoles en persona: predicar su doctrina, administrar los sacramentos y recoger a todas las almas a lo largo del mundo para llevarlas al cielo, ir a predicar a todas las naciones y enseñarles que hay un Dios que los ama, que murió por ellos y que les abre las puertas del cielo. Esa es la obra de la iglesia. Cualquier cosa que no tenga que ver con esto no es de la iglesia, no es lo que Dios mandó. Pues bien, Dios ha querido que la salvación de cada una de las almas sea el fruto del trabajo de toda la iglesia, no de una persona en particular. Vemos a los sacerdotes confesar, predicar, celebrar la Santa Misa, dar catecismo, y decimos: mira cuántas almas se convierten, ese padre qué bueno es. Nos equivocamos, porque no es el sacerdote quien mueve a las almas, no es el predicador el que da los buenos afectos y acerca las almas a Dios. Es el mismo Dios quien dentro del alma mueve los corazones. Dios es quien realmente salva a las almas. Y Dios se mueve por las oraciones y sacrificios de nosotros. Es decir, cuando estás muy tentado y ofreces tu lucha contra el pecado, cuando rezas tu rosario antes de dormir, cuando das limosna por amor de Dios, estás salvando almas. Solamente el día del juicio final entenderemos todos nosotros a quién le corresponde la salvación de cada alma. El día del juicio final entenderemos a quién se debe la salvación de mi alma. Dice el beato Juan de Ávila
que muchas veces parece que el fruto se hace por los sermones y por las confesiones, por los sacerdotes, y no es así, sino por las oraciones y los sacrificios de muchas almas más. Solamente en el cielo entenderemos quiénes intervinieron para que yo me pudiera salvar, para que yo pudiera llegar al cielo, porque así es Dios nuestro Señor. Le dio tal poder a cada uno de nosotros que nosotros influimos y decidimos la salvación de muchas almas. Así lo ha querido Dios nuestro Señor, porque la nuestra también depende de muchas almas más que han cooperado para que estemos aquí. Esa es la razón principal por la que estamos obligados a cooperar según nuestras capacidades y medios a esta obra de la iglesia, a convertir almas, a acercarlas a Dios, a que los pecadores se arrepientan. Es cierto que no todos podemos predicar, pero aquí sucede lo que pasó con San Bernardo. San Bernardo se llevó a toda su familia al convento, al monasterio. Solamente su padre se quedó en el mundo administrando sus cuantiosas riquezas, pero era un hombre santo, era un hombre piadoso. Y San Bernardo le decía: papá, vámonos al monasterio, arregla tus cuentas con Dios, acércate a nuestro Señor. Y su papá le ponía muchos argumentos, hasta que San Bernardo le dijo: está bien, ¿por qué no te quieres ir? Y le dijo: es que yo ya soy viejo, ¿qué puedo hacer allá? Ya no sirvo para nada. Y San Bernardo lo convenció con esta razón: y es que no puedes rezar, no puedes irte allá a rezar, eso es lo único que necesitamos, que reces. Y allí murió el papá de San Bernardo, rezando en un monasterio por la conversión de las almas. Es cierto que no todos tenemos la misma misión y la misma función en la iglesia, pero sí todos estamos obligados a cooperar según los medios y el puesto que tenemos dentro de la iglesia. Porque miren, solamente usemos el sentido común. ¿Cuál es la misión principal de la iglesia? Predicar la doctrina y administrar los sacramentos. ¿De dónde salen los sacerdotes? ¿De dónde salen los predicadores? No salen de las piedras. Se tienen que preparar. Son niños que requieren cuidar su vocación y para eso se requieren escuelas, para eso se requieren seminarios, para eso se requieren maestros. ¿Qué pasaría si los sacerdotes, los religiosos, tuvieran que ocuparse en construir los monasterios, en construir los seminarios, las escuelas, en salir a trabajar para tener su sustento? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a confesar? ¿Quién va a celebrar la Santa Misa? Ustedes saben que un sacerdote no tiene horario laboral y que no tiene días de trabajo y días que no. Las 24 horas del día tenemos que estar dispuestos a ir a atender enfermos, a ir a salvar almas. Si tuviéramos nosotros que dedicarnos a buscar nuestro sustento, ¿cómo podríamos atender a las almas como Dios manda? No podríamos. Esa es la razón de que cada uno debe cooperar a esta obra conforme a sus medios. Quizá tú no tienes la vocación de dejar el mundo, de no tener una familia y dedicarte 100% al servicio de las almas. Quizás no tienes vocación de religiosa para abandonar el mundo, dedicarte a la penitencia y a rezar por los pecadores. Pero sí tienes medios económicos para sostener esas obras de la iglesia. Pero sí puedes rezar por todas las vocaciones. Pero sí puedes hacer penitencia. Quizá no tenemos una cosa, pero tenemos otra. Hay quien tendrá brazos fuertes para construir iglesias. Hay quien tendrá el don de la administración para tener riquezas y socorrer a las necesidades de los pobres y de la iglesia. Porque miren, Dios nos llenó de diversos dones, de diversos talentos, de diversas riquezas, para que con eso que Él nos dio, cooperemos según nuestras capacidades y según nuestros medios a la salvación de las almas. Por eso dijo nuestro Señor: quien le da un vaso de agua fría a un profeta, recibirá premio de profeta. Es decir, que con tu trabajo, con tu limosna, con tu cooperación, cumples esa obligación de salvar almas que tienes junto con toda la iglesia. Porque no podemos decir: es que ese no es mi problema, a mí no me corresponde eso, porque tenemos una sola fe, tenemos unos solos sacramentos,
porque formamos parte del mismo cuerpo, de la misma iglesia, y todo lo que tenemos lo hemos recibido de Cristo. ¿A qué precio? ¿Cuánto pagaron por su bautismo? ¿Cuánto pagan por cada confesión? ¿Cuánto pagan por cada misa? ¿Cuánto pagaron por recibir la fe? Nada, absolutamente nada. Todo lo hemos recibido de manera gratuita, porque aunque quisiéramos pagar, no nos alcanza toda la vida, porque no le podemos poner precio a la sangre de Cristo. Dios nos lo dio todo gratuitamente, la fe, los sacramentos, y a cambio nos pide que de todo lo que nos da, le demos un poquito nada más, para que la iglesia siga haciendo la labor de salvar almas. Solamente reflexionen muchos de los que están aquí, cómo llegaron a la verdadera fe, cómo llegaron a la verdadera misa, qué tuvieron que hacer para llegar aquí. Quizá no sabemos, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe gracias a qué oraciones y a qué sacrificios ustedes están aquí. Dios sí sabe a quién le corresponde el mérito de que ustedes tengan la fe. Y Dios ya sabe a quién le corresponde el mérito de nuestra salvación y la de tantas almas. Así es Dios nuestro Señor, que ha hecho que nuestro trabajo sirva para salvar a muchas almas. Todos nosotros formamos lo que se llama el tesoro de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Cuando yo rezo o hago una penitencia o doy una limosna y no tengo ninguna intención, ese mérito no se pierde. Ese mérito va al tesoro de la iglesia, y de ese tesoro Dios saca los merecimientos para salvar a esta o aquella alma. Así lo hace Dios. Pero ¿qué pasa si lo hacemos conscientemente? Cooperaremos de mejor manera. Y lo podremos entender con un ejemplo. Se cuenta de cierto obispo que, cumpliendo con su obligación, estaba visitando toda su diócesis, toda la iglesia, los conventos, las escuelas, los seminarios, los monasterios. Cuando llegó a un convento, le estaba administrando la Sagrada Comunión a las religiosas de ese lugar. Y se quedó sorprendido al ver una religiosa, muy sorprendido. Así que al terminar la Santa Misa, le preguntó a la superiora que quién era aquella religiosa que lo había sorprendido. Y le dijo, si quiere la traigo para que platique con ella. Y la llamó. Y el obispo empezó a conversar con ella y le preguntó, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace en el convento? Y le dijo, mire, monseñor, yo lo único que hago es la limpieza del convento, a veces me toca la cocina y me toca cuidar los animales de la huerta, nada más. Eso es todo lo que yo hago. Pero el obispo estaba muy inquieto y le preguntó, ¿no hace nada más? Además de eso, ¿no hace algo más? No, yo solamente sigo mi regla, lo que todas hacemos aquí. Bueno, todas las noches agrego algo más. Antes de dormirme, rezo algunas oraciones por todos aquellos jóvenes que tienen vocación al sacerdocio y que están vacilantes en su vocación. Le pido a Dios que tenga misericordia de ellos y cuiden su vocación. Y ahí concluyó el obispo la conversación. Después, lleno de lágrimas, el obispo le contaba a la superiora y a los sacerdotes que estaban ahí que a esa religiosa él le debía su vocación. Porque de joven, dijo el obispo, yo vivía muy mal, yo estaba alejado de Dios. En cierta ocasión, una noche, después de regresar de ofender a Dios, mientras estaba dormido, en sueños vi a una religiosa que estaba rezando por mí. Y es esa religiosa con la que acabo de platicar. Gracias a esa religiosa, yo soy sacerdote y obispo. Y era un santo obispo, aquel monseñor. Ahora entendemos cómo es que Dios nuestro Señor salva a las almas. Ahora entendemos lo que Dios nos pide. Quizá de tu limosna, de tu oración, de tus sacrificios, depende la salvación de muchas almas, así como la salvación de la tuya va a ser fruto del esfuerzo de tantas más. Así que reflexionemos en estas verdades y en la medida de nuestras posibilidades, cooperemos a la salvación de tantas almas y a la labor de la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.